Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero tocar un tema muy importante para la iglesia en el día de hoy, y es que debe haber unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que muchas distintas iglesias o denominaciones tienen bastantes diferencias de ciertas posturas bíblicas, ciertas doctrinas, ciertas interpretaciones, aún así, si es que estamos en Cristo, deberíamos tener unidad y estar alineados con un mismo propósito. Lo primero que quiero decir es que no cabe la menor duda de que la Biblia no tiene errores. Partimos de esa base, todos los cristianos, ya seamos bautistas, pentecostales, anglicanos, presbiterianos, reformados, no reformados, arminianos, calvinistas y suma y sigue denominaciones, todos estamos de acuerdo al menos en que la Biblia no tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y de la manera en que cada autor la escribió es como Dios quería que se transmitiese. Ahora bien, pueden decir, si es que la palabra de Dios no tiene errores, ¿por qué hay tantas diferentes iglesias, diferentes doctrinas? El tema es que hay otra cosa en la que deberíamos estar de acuerdo, pero no lo estamos, es en el hecho de que la Biblia se interpreta. O sea, la Biblia no tiene error, Dios dijo lo que quería decir, pero al leerlo debe estar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para darnos luz, darnos entendimiento y que podamos comprender específicamente lo que Dios quiere que entendamos de esa palabra. Y una vez que entendemos la palabra, que la interpretamos y la logramos comprender, después además tenemos que tener sabiduría para poder aplicarla de buena manera, como Dios hubiera querido que la apliquemos. Por lo tanto, de alguna manera, la influencia o el ruido que podríamos decir en la interpretación del hombre y en la aplicación del hombre hace que la doctrina de Dios, que no tiene error, que la palabra de Dios, que es perfecta, pueda tener diferencia entre una u otra iglesia, entre una u otra denominación. Entonces, así como por ejemplo los que no creen que los dones espirituales continúan, usan ciertos pasajes y pueden argumentar con ciertos pasajes de la Biblia que los dones espirituales milagrosos tienen que cesar, que fueron solamente para un tiempo específico. Por el otro lado tenemos también las personas que argumentan con muchos versículos bíblicos de que los dones espirituales deben continuar, que no hay ninguna razón bíblica que dijera que deben cesar. También está en el tema del calvinismo, que significa, son ciertos puntos que dice que Dios escoge a los que se van a salvar, porque está lleno de pasajes en la Escritura que dice que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y solamente por su buena voluntad. Pero al mismo tiempo, los que no creen en esa declaración calvinista, que se conoce como arminianos, dicen, con muchos versículos argumentan de que Dios quiere que uno le escoja, que uno vaya hacia Cristo, que uno se arrepienta. Entonces está, entre comillas, la decisión en el hombre. Entonces tenemos una y otras doctrinas, una y otras lados de la moneda, argumentando bíblicamente con muchos versículos. Dicho eso, como resumen, la Biblia no tiene errores. Todos los evangélicos, todos los protestantes estamos de acuerdo en que la Biblia no tiene ningún error. Pero deberíamos estar de acuerdo en que se interpreta. Se lee un texto y el Espíritu Santo, o bien podemos estar confundidos y nuestra propia intelectualidad nos enseña y nos dice, este versículo significa esto. Y además, suponiendo que lo entendemos bien, que podemos no entenderlo bien, pero suponiendo que lo entendemos bien, aún así podemos aplicarlo mal a nuestra vida cotidiana. Aún así podemos aconsejar mal a alguien usando un texto bíblico. Por lo tanto, también llegamos a otros dos extremos. Es decir, los que creen en los dones milagrosos todavía, en que todavía Dios nos puede hablar por profecía, pueden decir a alguien, Dios me dijo para ti, esta es palabra de Dios para ti. Y eso, los que dicen que los dones cesaron, tienen temor porque ellos están tomándose la autoridad de Dios y quizás no lo tiene así. Quizás fue una imaginación de él, quizás tiene una percepción de que eso es lo que Dios esperaría, pero a lo mejor puede estar confundido y no fue realmente Dios el que dijo eso. Pero por el lado contrario, los que solamente toman la escritura y no creen en las profecías al día de hoy, sino que solamente la sola escritura, también cometen el error de decir, Dios dice en su palabra esto, siendo que en realidad lo que está diciendo es, esto es lo que yo entiendo que la Biblia dice y esta es mi aplicación para ti de lo que yo entiendo. No sé si me explico, es un poquito más honesto decirlo así, pero por supuesto que nadie lo dice así. Entonces tenemos que tener cuidado tanto con la profecía como con la sola escritura. En ambos casos está el hombre de por medio.
el hombre puede recibir una profecía de Dios correcta, sin error, porque Dios, de lo contrario, no sería profecía de Dios. Dios no tiene error en ningún caso, ni en profecía ni en su palabra. Pero el hombre puede equivocarse, entender mal, tener una mala percepción, hacer un mal análisis de eso y hacer una mala aplicación de eso. Así como puede hacer una mala interpretación de la Escritura y puede dar una mala aplicación a esa interpretación de la Escritura. Por lo tanto, entendiendo que tenemos diferencias doctrinales de alguna iglesia, como los pentecostales, los bautistas, como dije, los presbiterianos, las viñas, hay tantos metodistas, hay tantas denominaciones, pero sí hay una cosa que nos une y una cosa que debería ser lo fundamental en lo que no tenemos diferencias, y es en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que nosotros, estando apartados de Dios, nosotros mereciéndonos el castigo de Dios por nuestro pecado, por desobedecer, por no hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no merecemos el castigo. No obstante, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo, nació como un ser humano de una mujer virgen que fue María, vivió una vida correcta sin pecado, por lo tanto fue el único ser humano, entendiendo que Dios se hizo hombre, o sea, como hombre fue el único ser humano que no pecó en nada, todo lo hizo correcto, fue tentado en todo, pero sin pecado, y él que sí era el único que debía ser premiado de alguna manera o no castigado porque no hizo nada malo, él sí fue castigado, pero fue castigado por nosotros. Hay un intercambio, como dice por ahí, un glorioso intercambio de que Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, Dios Padre puso sobre Él la carga de la culpa de cada uno de nosotros que creemos en Cristo, y por lo tanto, ahora que nosotros creemos en Cristo, y Él habiendo pagado y resucitado después venciendo la muerte, nosotros tenemos esa libertad, esa salvación, esa limpieza por su sangre, como era en el Antiguo Testamento por medio de corderos. Hoy por medio de Cristo tenemos libertad, tenemos limpieza, somos puros delante de Dios por la pureza de Cristo, no por la propia. Somos libertados, somos perdonados por la obra hecha por Cristo, no por nosotros mismos. Y tenemos libertad. Y por lo tanto, al creer en Cristo, también dice en el Evangelio de Juan, que a los que creen en su nombre les dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva vida, tenemos vida en abundancia, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, si esa realidad la tenemos todos, cada una de las denominaciones y cada una de las iglesias, si tenemos inamovible el Evangelio, creemos la buena noticia de que Cristo pagó por nosotros y nosotros ahora somos hijos de Dios, entonces debemos estar unidos. Eso nos une, Cristo nos une. No la interpretación sobre los dones espirituales, no la interpretación sobre la manera específica de cada uno de los puntos de la salvación, no sobre si la mujer puede o no puede ser pastora, etc. Lo que nos une es Cristo, que somos hijos de Dios. Y así como hay hijos que se portan bien e hijos que se portan mal, hijos más obedientes, hijos menos obedientes, hijos más estudiosos y hijos menos estudiosos, hijos con más amor, hijos con menos amor, si estamos en Cristo somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios somos una familia de hermanos. Y algunas de las últimas palabras que les quiero leer, de las últimas palabras que hizo Jesús antes de partir a la muerte, se encuentran en Juan 17. Le voy a leer en esta oportunidad sobre la nueva versión internacional. Juan 17:20. Jesús dice así: no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, ¿se dan cuenta? Nadie pudiera dudar de que Dios y Cristo son uno. Yo y el Padre uno somos, dice en muchas partes. Él reflejó y hacía solamente, Cristo reflejó y hacía solamente lo que el Padre le mandaba. Lo que el Padre decía, Él hacía, y si el Padre no le decía, Él no lo hacía. Entonces, la unidad perfecta que había entre Cristo, Jesús, y Dios el Padre era perfecta. Solamente Él es el único hombre que ha hecho la voluntad perfecta de Dios Padre. Y por lo tanto son uno. Y la Biblia nos dice que nosotros somos uno en Cristo, y Jesús mismo ora a Dios Padre, le dice: Dios, por favor,
ruego para que los que van a escuchar mi palabra por medio de los apóstoles y luego por la escritura y en fin por el evangelismo, todos los que van a escuchar mi palabra, que puedan estar en unidad y que podamos ser uno. Ellos uno en mí, así como yo en ti. Tú y yo uno, con ellos uno. Que haya una unidad perfecta. Entonces, no perdamos el tiempo juzgando a otros hermanos en Cristo, juzgando a otros hijos de Dios, que Dios ama, que Dios dio su vida por ellos. No los juzguemos. Sí debemos disciplinar, obviamente, cuando nos corresponde. Sí debemos exhortar, animar, mostrar cuando hay un error. Pero no olvidemos y no dejemos de ser humildes en entender de que la Biblia se interpreta y a lo mejor nosotros estamos en el error. A lo mejor nosotros queremos juzgar y exhortar al hermano, pero realmente él tiene la razón y no nosotros. Entonces no nos preocupemos de andar juzgando y apuntando con el dedo al hermano, al que ya está en Cristo, por el cual Cristo murió, sino que preocupémonos y tratemos de alcanzar a los perdidos. La Biblia dice aquí que Jesús dijo que si hay unidad, el resto del mundo, los que no creen en Jesús, van a poder entender y creer de que Él vino, que Él era Dios y que vino a salvarnos por el Evangelio. Ellos van a poder creer el Evangelio si es que ven que nosotros nos amamos y que estamos unidos, que hay una unidad perfecta. Entonces, preocupémonos de, como dice Jesús también, cuál es el gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto más amar a nuestros hermanos en Cristo? Amemos a nuestros hermanos en Cristo, no nos preocupemos solamente de culparlos, juzgarlos, recriminar lo que hacen mal, sino que amémoslos, perdonémoslos con la misericordia que Dios nos perdona a nosotros, y de esa manera vamos a poder alcanzar a los perdidos también mostrando el amor de Dios.